Chicos, buenas noches. Hola, Buenas noches, profe. Buenas noches. hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bien. Eh, Quisiera primero hacerles una pregunta. En la primera unidad había como una parte para desarrollar como unos ejemplos de biomoléculas. No vi que ninguno contestó esa parte. Profe, buenas noches. Hola. Pues yo en especial me fijé fue en la guía y entonces me fijé fue en las fechas y veo que la fecha para el próximo trabajo es creo que es para mañana o para el lunes. Entonces, o sea, tuve un error ahí porque no me fijé bien al principio pues como tal de la materia. Y varios compañeros sí me comentaron que había que realizar un trabajo como tal, pero yo me guié fue de la guía. Entonces, por eso no lo... Aparecía como confrontando mi saber y era realizar eh, como unas frases, tomando cada frase, tomando dos palabras de ahí que se presentaban ahí en los ejemplos. Entonces, según eso, parece pues que ninguno lo vio. Bueno, igual de todas maneras esa actividad no tiene ninguna nota y era con el objetivo de que ustedes pues empezaran como a mostrar de pronto un poquito el conocimiento que tienen previo del tema de la biología. Igual, no sé si estuvieron mirando lo del acuerdo y la primera trabajo que tienen o evaluación es una evaluación de biomoléculas. Hola. Sí, profe, yo también estaba pues, como mirando eso. Bueno, entonces luego de la evaluación de biomoléculas está el laboratorio de biomoléculas. Y ya la segunda unidad realizan como unas comparaciones entre diferentes situaciones pues, de las células, por ejemplo, las diferencias entre la célula animal y vegetal, o la diferencia entre fotosíntesis y respiración. Con eso realizan una infografía. Tienen otro trabajo donde van a hablar sobre el tema de si están a favor o en contra de la biotecnología o sobre la manipulación de los genes en algunos organismos. Y por último está la parte de diversidad biológica, donde van a realizar un trabajo sobre insectos o insectario y otro trabajo sobre el herbario que tiene que ver con plantas. Esos son los 6 trabajos que ustedes deben realizar. Entonces, no sé si estuvieron pues como buscando cada una de las unidades qué trabajos tenía. Hola. Sí, profe, claro. Bueno, de todas maneras, como ya veo pues que no están todos, no creo que vayan a aparecer todos. Igual, mi nombre es Paula Rojas, soy bióloga de la Universidad de Antioquia y especialista en gestión ambiental. Estuve trabajando por mucho tiempo en programas de prevención pues, de enfermedades, uno sobre dengue acá en la ciudad, y en otros estuve trabajando con el mal de Chagas, que es una enfermedad transmitida por unos hemípteros. Generalmente esa enfermedad se presenta en zonas calientes, en zonas de Bolívar, en Santander,
y en algunas partes de Antioquia. Además de dictarles biología, también dicto ecología, ¿cierto? Y recuerden que para poder pasar a ecología, entonces es primordial que pasen el curso de biología. O sea, y que entiendan muchos de los conceptos de biología para poder que los apliquen en ecología. Bueno, otra pregunta que les tengo es si ustedes observaron lo de la presentación de biomoléculas y qué preguntas tienen al respecto. Hola. Hola. Hola, chicos. ¿Me están escuchando? Profe, sí, yo te escucho, pero yo no tengo ninguna pregunta. Pero sí estuvieron observando la presentación. Profe, si es el video que está subido en la unidad 1, pues yo lo estaba viendo, no lo he terminado de ver todo, que dura como 2 horas y 24 minutos. Sí, más o menos, sí. Sí, en ese video les expliqué pues la parte de biomoléculas y explico cómo se hace el laboratorio. Les estoy preguntando eso, es para saber si no lo vieron, si muchos de ustedes no lo vieron, entonces para explicarles el tema rápidamente, o si comienzo explicándoles cómo deben realizar el laboratorio y luego paso a explicarles entonces el tema de biomoléculas. Como usted quiera, profe, no hay ningún problema. Pero es que como no me responden si sí lo vieron o no, entonces no sé. Profe, sí, yo estuve viendo lo del laboratorio que usted explicó, lo que habla el compañero de 2 horas más o menos. ¿Y de eso qué preguntas, por ejemplo, tienen del laboratorio? Hola. Bueno, entonces, como no me contestan, voy a pasar entonces primero a explicar lo del laboratorio y porque pues en el video está muy explicado todo lo de la parte de biomoléculas. Bueno, entonces recuerden que las enzimas hacen parte de las proteínas. Y las proteínas están conformadas por muchas unidades que son aminoácidos. Dentro de las enzimas como principales se encuentran la lipasa, que hace la hidrólisis de los triglicéridos a glicerol y ácidos grasos libres. La celulasa, que es una enzima que descompone la celulosa y la transforma a monómeros de glucosa. La amilasa, que es la enzima que cataliza la reacción de hidrólisis de la amilasa para formar glucosa libre. Que en uno de los experimentos vamos a trabajar con amilasa salivar, o sea, con una enzima que está presente en la saliva de las personas, pues, o de los animales. La proteasa, que es la enzima que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, y la catalasa, que también la vamos a trabajar, es una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Las enzimas entonces lo que hacen es como ayudar a que se dé esa reacción más rápido. Como pueden observar entonces en el dibujo, a la enzima se va a unir el sustrato. Cuando se une al sustrato, entonces esa sustancia, ese sustrato cambia y se da la producción o creación de los productos. Y estos entonces salen ya del sitio activo de la enzima. Aquí hay un ejemplo, que es el caso de la sacarosa,
donde recuerden que la sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa. Entonces, esa sacarosa accede al sitio activo de la enzima, de la sacarasa, y ahí cambia entonces la forma de esa, se disuelve el enlace y ya salen dos productos diferentes, sale entonces la glucosa y la fructosa. ¿Qué materiales entonces van a utilizar para el experimento? Entonces sería el yodo o isodine. Ustedes lo pueden encontrar así genérico como yodopodirona. Y el agua, o lo encuentran pues en nombre comercial, el isodine. Agua oxigenada. Y eso lo encuentran en las farmacias. El primer experimento, entonces, en cuanto a los otros materiales para los otros experimentos, está, en el caso de lo de la catalasa, entonces van a utilizar hígado, un hígado el cual entonces lo van a someter a calor, un pedazo de hígado que lo someten a calor y el otro donde no lo someten a calor. El que ha sido sometido a calor no lo vayan a utilizar así caliente, sino que esperen que se enfríe y luego le van a aplicar entonces las botas de peróxido de hidrógeno para poder que puedan observar las reacciones. En el caso de la presencia del almidón, que se va a detectar entonces con el yodo, van a utilizar papa y van a utilizar yodo. Y el último experimento, que es el de la fermentación alcohólica, para eso van a utilizar levadura, 2 cucharadas de azúcar, agua, una botella y un globo. Ese globo que quede bien adherido a la boca de la botella para que no haya salida del gas, ¿cierto? Recuerden que la levadura es un hongo que va a ayudar a que se dé una reacción de esa levadura, va a utilizar la azúcar para hacer una reacción. Para estos experimentos, recuerden que ustedes deben escoger solo 2 para poder escribir el artículo. Ustedes seleccionan el que quieran. Los que no puedan conseguir los materiales, igual en la práctica yo coloqué las fotografías y por internet, si ustedes buscan estos experimentos en YouTube, así con los nombres que tienen, o sea, detección del almidón, van a encontrar mucha información. Y lo mismo que en Google. Si ustedes le dan ese nombre, van a encontrar mucha información, desde cómo se hace el experimento hasta cuáles son los resultados. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Bueno. No, profe. Bueno, entonces, en la primera experimento van a observar 2 partes. Una, ¿cierto? La de detección del almidón sin haberle agregado el yodo. Y luego, la segunda fotografía muestra entonces ya cuando se le agrega el yodo. O sea, ¿qué va a estar indicando ese yodo ahí? Entonces, el yodo, estas preguntas que hay ahí les sirve para, a la hora de discutir, o sea, en la parte de resultados, les va a ayudar a contestar, ¿cierto? A obtener unos buenos, no resultados, no, en la discusión, perdón. En la discusión, estas preguntas les va a ayudar a dar una buena indicación de lo que obtuvieron en los experimentos. Entonces, el yodo que me muestra, el almidón qué es, qué tipo de biomolécula es. El segundo experimento es el de la enzima amilasa salival. Yo voy a tratar mañana de subirles otro experimento que vi, que es inclusive más fácil y mejor que este. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho y en los otros cursos que los estudiantes lo han hecho, a muy poquito les he dado el experimento. Entonces, yo lo recomiendo como se trabaja en esta parte.
donde simplemente colocan la maicena en ambos partes, en la parte 1 y en la parte 2, y en la parte 1 agregan yodo, en la parte 2 agregan yodo, pero en la segunda parte, además del yodo, van a agregar la saliva, ¿cierto? Así se observa más fácil la reacción, porque cuando se hace con la maicena, más el agua, más el yodo, y después la saliva, se demora a veces mucho para dar el experimento, o en algunas ocasiones ni siquiera da. Entonces mire que es más fácil simplemente colocar la maicena más el yodo, y en el caso de la parte 2 agregar la saliva. Y ahí sí más fácil se nota el cambio de coloración. Mire que en la parte 1 hay más presencia del yodo, eso que está indicando. Mientras que en la parte 2, en la segunda fotografía, ya no se observa tanto el color del yodo. Que entonces, ¿qué está indicando eso ahí? Que al aplicar la saliva, puede que al aplicar la saliva tiene una reacción. También se ve como con espuma. O sea, que ¿qué puede estar haciendo la enzima que hay presente en la saliva? La amilasa salival. ¿Qué de pronto se imaginan que puede estar haciendo? Cambiando el color. No cambiando el color, sino que recuerden que ser... las enzimas ayudan a que se den esas reacciones. En este caso, esa enzima está partiendo, ¿qué? Los enlaces que hay presente entre glucosas y glucosas, ¿cierto? O sea que ya no va a haber un polímero, sino que van a haber, ¿qué? Los monómeros separaditos. Sí, ¿se entiende? Sí, señora. O sea que cuando es polímero, mire que el yodo indica la presencia de ese polímero, o sea, del almidón. Y cuando cuando está la saliva, ya no hay un polímero, sino puras bloquecitos pequeños de glucosa separados, entonces ya el yodo ya no está indicando ahí la presencia, ¿cierto? Sí, señora. Eso, bueno. Bueno, en el caso de la reacción de la enzima catalasa en tejidos, como les explicaba antes, para esto se utiliza un hígado que lo van a colocar por 10 minutos a calentar en agüita, y no lo vayan a utilizar caliente, sino que esperen a que se enfríe para echarle las gotas del agua oxigenada. Mientras que el otro hígado no ha sido sometido a calor. Aquí también, en ese tejido de hígado va a estar la presencia de la enzima catalasa. Entonces, ¿qué va a hacer esa enzima catalasa en ese tejido? Eso es lo que se tienen que preguntar. ¿Y qué pasa entonces cuando ese tejido, ese hígado, ese pedazo de hígado es sometido a calor? ¿Qué le pasará entonces a la enzima? Eso lo tienen también que buscar. En el caso entonces de lo de la fermentación alcohólica, en la primera parte entonces está simplemente el agua más el azúcar. La segunda parte entonces se vuelve más turbia cuando se le agrega la levadura. Y esto entonces es lo que va pasando en el tiempo cuando se le agrega la levadura. Recuerden que el agua que vayan a utilizar la deben calentar un poco, no demasiado, porque entonces puede matar la levadura. Entonces, ¿qué hace la levadura en presencia de ese azúcar? ¿Cómo transforma esa levadura al azúcar? Recuerden que en la parte industrial, la levadura la utilizan para la fabricación de bebidas alcohólicas, en la parte de panadería. Entonces, ¿qué hace esa levadura a esos productos? O en este caso, ¿qué está haciendo la levadura ahí en esa preparación?
Miren que con el tiempo hay aparición entonces de burbujas y además de eso hay una producción entonces de CO2 que se va a quedar ¿qué? Acumulada ¿dónde? En ese globo. Entonces, ¿por qué hay producción de CO2 y por qué hay producción de esas burbujas? Porque aumentó la densidad del líquido que había adentro. No solo por eso, sino que la levadura, como es una célula, ¿cierto? Es la célula de un organismo que va a transformar ese azúcar en alcohol. Y además de alcohol, va a haber producción. Está generando como un gas, ¿no, profe? Eso, Pues, y está generando un gas y hace que se evapore y ahí por eso hay como la producción del CO2. Ajá. Sí. Bueno, eso es como principalmente lo de cómo se realiza el experimento como tal. Y ya lo del artículo, yo les voy a enviar un artículo que bajé ahorita de Science Direct. Recuerden que es muy fácil, ustedes pueden ingresar a la parte de academia y cuando ustedes ingresan a academia, en la parte de arriba van a encontrar un vínculo que dice base de datos. Ustedes simplemente acceden a la base de datos y hay varias bases de datos que están relacionadas con la parte de biología, de la parte ambiental, de ecología, y ahí pueden descargar los artículos. Cuando ustedes inclusive no los pueden descargar, ustedes pueden escribir a la biblioteca y ellos les descargan los artículos y se los envían. Igual yo les voy a mandar un artículo para que ustedes tengan de base cómo es que se construye el artículo después de realizar los experimentos. Entonces, miren, como título, supongamos, van a trabajar con detección de almidón y fermentación alcohólica. Entonces, su título sería detección del almidón y la fermentación alcohólica. Luego, ustedes colocan los nombres de las personas que van a realizar el experimento. Este experimento lo pueden realizar en grupo o en caso de que no se puedan pues, reunir con los compañeros, lo pueden realizar individual. Sigue la parte del resumen. Resulta que en ese resumen, la primera parte tiene que ver con las primeras líneas, tiene que ver con la realización o descripción del objetivo o la hipótesis. El segundo párrafo tiene que ver con la metodología. El tercer párrafo con los resultados principales. Que entonces mi resultado principal fue, en el caso de la fermentación, la producción de CO2, el cambio de coloración en la solución y también a veces puede haber un cambio de la temperatura y además una presencia de burbujas. Eso sería un resultado. Y las conclusiones que tienen que ver con los objetivos planteados. Que mi objetivo planteado fue determinar la presencia del almidón en el experimento, ¿cierto? Entonces, mi conclusión es que debido al cambio de coloración de azul violeta a un color naranja, estoy observando la presencia, por ejemplo, del almidón. Esa sería una conclusión. Y mire que tiene que ver con el objetivo planteado. ¿Me entienden ahí? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es muy importante que entiendan eso, porque a veces hacen unos objetivos y en las conclusiones colocan algo muy diferente a lo que plantearon en los objetivos. Las palabras claves, entonces, si yo trabajé con detención del almidón, entonces una palabra clave sería almidón. Otra sería, por ejemplo, el yodo. En el caso de la fermentación alcohólica, entonces una palabra clave, levadura.
Otra palabra clave, por ejemplo, fermentación. Entonces, palabras que tengan que ver con lo que ustedes están desarrollando en los experimentos. La introducción. La introducción, entonces, el primer párrafo incluye el planteamiento del tema mediante una revisión de literatura. Si estoy, entonces, hablando de la detección del almidón, entonces yo tengo que hablar de qué es el almidón, de dónde se encuentra presente, de, por ejemplo, para qué sirve el yodo. En el segundo párrafo, entonces, estaría hablando, describo la práctica del laboratorio, o sea, de forma muy resumida, cómo le hice. Entonces, a la papa le agregué, después de macerarla, le agregué unas cuantas gotas de yodo. Para lo de la fermentación alcohólica, tomé agua, más azúcar, más la levadura, y después de un tiempo observé la reacción que se presentaba. Una descripción corta. Y el tercer párrafo van los objetivos propuestos. No deben ser objetivos pues así literales, sino como describirlos. Y esto no debe tener más de 3 párrafos, o sea que la introducción es corta. Los materiales y métodos no es una lista, que quede muy claro, no es una lista de materiales, no es colocar primero agua, segundo yodo, tercero levadura, cuarto, no. Es describir, aquí en esta parte ya sí va a ser describir largamente cómo hizo el experimento. ¿Listo? Los resultados, entonces, como les indicaba antes, los resultados es indicar qué fue lo que observé. Entonces, cambio de coloración, aumento de temperatura en algunos, en otros producción de burbujas, producción de CO2 presente en el globo. Todo eso me habla de los resultados y ahí es donde en los resultados aprovecho para colocar las imágenes. Ya sea las imágenes que les monté ahí en la plataforma o las imágenes que ustedes tomen de sus propios experimentos desarrollados. Y no deben ser imágenes bajadas de la web. Prefiero más bien entonces que si no pudieron hacer ustedes el experimento porque no tenían el dinero o no pudieron ir a buscar los materiales, que monten entonces las imágenes que yo les coloco ahí. Y en la parte de discusión, esta es la parte más importante y la que tiene más peso en la descripción en la escritura del artículo. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta entonces en realidad si ustedes sí buscaron información de la web donde le den explicación a esos resultados que ustedes observaron. Entonces, ahí sí claramente por qué se observó la presencia, en el caso, por ejemplo, de la detección del almidón, por qué se observó la presencia de las burbujas y el cambio del color. O en el caso de la fermentación alcohólica, por qué hubo producción de CO2, por qué hubo aumento de temperatura, por qué hubo producción de burbujas. ¿Listo? Profe, disculpe, yo tengo una duda con lo anterior sobre los materiales y métodos. No entendí bien cuando usted dijo que de pronto no era enumerar el listado de cosas, sino no entendí esa partecita. ¿Me puede repetir, por favor? Mira, no es que ustedes, ahí en la explicación de cómo realizan el experimento, ustedes van a encontrar una lista de los materiales que dice, por ejemplo, en la detección del almidón dice papa, yodo, o dice también que si no es papa, almidón de yuca o otras cosas, ¿cierto? No es decir cada una de esas cositas, lista 1, almidón, yodo, sino contar cómo es que vas a hacer el experimento. Entonces, para la detección del almidón, utilicé papa macerada. Luego le apliqué el yodo.
Observé después de tantos minutos si había cambio de coloración o si se presentaban otras reacciones, ¿cierto? Ah, ya, no. Es como un procedimiento, pues, ya. Eso es un procedimiento, muy bien. Ah, listo, profe, ya me quedó claro, muchas gracias. Bueno, y recuerden que las referencias deben estar según las normas APA. ¿Qué son las referencias? Si, por ejemplo, yo en la web encontré que me decían que la levadura es un hongo, y eso lo dice Germán Poveda, entonces yo digo, entre paréntesis, hay muchas formas de citar. En paréntesis puede ser una forma. Poveda, coma, el año en que describió esa información, 2014. Esto puede, o usted dice, según Poveda, coma, 2014, o él indica que la levadura es un hongo. Entonces, mire que hay diferentes formas de citar. Además de eso, ustedes colocan la bibliografía, que la bibliografía ya se iba a decir, además de que fue Germán Poveda quien lo buscó, y el año, que él, por ejemplo, escribió eso en una revista científica, o lo escribió en un libro, o fue en una página web. Para eso, inclusive, ustedes, hay una página que se llama City This4, que yo también se les voy a colocar, que ella se encarga de realizarles a ustedes las referencias según las normas APA. En caso de que ustedes pues se enreden, porque en la parte de presentación del curso hay una carpeta donde está todo lo de las normas APA, pero si se enredan con eso, ustedes pueden buscar ese CITES4 que yo les digo, meter algunos datos y él se encarga de hacerles la bibliografía. También en Word hay una parte que tiene para trabajar lo de las normas APA, pero ustedes ya tendrían que saberlo trabajar en Word. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Muy rabioso. No, profe, todo muy claro. Listo. Y acá está entonces la forma de calificación del laboratorio, ¿cierto? Entonces, una parte de lo de el seguimiento de las instrucciones, o sea, de cómo realizan el resumen, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión. Otra parte donde estoy evaluando de forma, o sea, ustedes cómo escriben, si hacen la descripción de forma crítica y con palabras pues científicas, y si es clara y si hay buena ortografía, y la otra es si ustedes están citando y si hacen lo de las referencias según las normas APA. Esto es muy importante porque ustedes dirán, pero ¿para qué? Pues esto que tiene que ver con el tema ambiental y todo eso. Recuerden que la tecnología en gestión ambiental es una tecnología que está basada en temas científicos, y siempre para los temas científicos a ustedes les van a pedir escribir de esta manera. Y siempre utilizando normas APA y siempre apoyándose de textos, ojalá científicos. Sé que para ustedes a veces es difícil buscar, por ejemplo, en las bases de datos, pero si al menos bajaron información de la web, que sea citándola. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. No, profe. Profe, yo tengo una dudita. Sí. Creo que nos dijiste o escuché mal que el informe de laboratorio lo realizamos con uno de los 4 experimentos que exponías ahí en la tarea 2 de la práctica, o es, porque ahí dice con 2, ¿es con uno o son los No, dos es con experimentos? dos, con dos. Mira que ahí puse el ejemplo, por ejemplo, de la detección del almidón y la fermentación alcohólica.
como si hubiera trabajado los dos experimentos. Ah, listo, profe. Entonces sería trabajar con dos experimentos y lo pueden trabajar entonces en equipos. Si en este trabajo o en los otros que es en el insectario, en el herbario, ustedes no lo pueden trabajar con compañeros, los pueden hacer individual. Listo. Y es muy importante que ustedes me envíen al correo indicándome quiénes fueron los que realizaron el trabajo y quién lo monta. O sea, solamente una persona monta el trabajo. Para que lo hago así por varios motivos, porque en algunos cursos me han mandado, uno por ejemplo de los compañeros me manda un trabajo y el otro me manda otro trabajo con otras modificaciones. Entonces eso a veces se puede prestar para que haya copias de trabajos o me ponen a trabajar doble, porque entonces yo no sé cuál es el trabajo que debo revisar. Profe, pero el trabajo se monta pues en plataforma o es Sí. vía correo, ¿no? Sí, en Sí, plataforma. por ejemplo, lo va a hacer Sofía con Milady, contigo, Cristian. Entonces, Sí. vos lo vas a montar en la plataforma, entonces me manda un correo diciendo, el trabajo lo hicimos Sofía, Milady y Cristian, y lo monto yo, Cristian, en la plataforma. Listo, eso es todo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, y de lo de la parte de biomoléculas, les voy a explicar rápidamente. El tema es, como lo tengo en las diapositivas, es supremamente largo, pero voy a tratar de resumirlo al máximo, sobre todo porque igual ya el video lo tienen ustedes montado en la plataforma. Y también yo les monto las diapositivas en caso de que no puedan ver el video, ¿cierto? Bueno, una cosa es importante. Si ustedes desean, y yo lo he hecho con otros cursos, este es mi número de celular. Se los dejo para que alguno, si desean, se encargue de montar un grupo en WhatsApp y por ahí podemos resolver muchas de las dudas que ustedes tengan. O también en el caso de que si no desean entonces estar dentro del grupo de WhatsApp, también me pueden escribir por ahí y yo les resuelvo algunas dudas. También las dudas me las pueden colocar escribiéndome al correo. Entonces ya ustedes deciden, me escriben al WhatsApp si van a montar el grupo. ¿Listo? Hola. Listo, profe, sí, sería muy bueno. Bueno, y lo que sí les pido es que no vayan a escribir a las 4 de la mañana o a las 12, o sea, sean ustedes, pues ustedes ya saben esas normas de etiqueta. Bueno, recuerden entonces que la biología es el estudio científico de los seres vivos. Y esos seres vivos, en esos seres vivos, como les muestro, un cladograma es como una especie de gráfico que muestra cómo están emparentados cada uno de los grupos que hay en la biología. Siempre partieron de un ancestro común, que muchos hablan de que fue como una especie de bacteria, y a partir de eso se empezaron a dar los cambios de esas bacterias hasta llegar a lo que hoy conocemos como animales, plantas, hongos, que es el reino fungi, protistas, arqueobacterias y eubacterias. ¿Qué tratamos entonces con este grupo o con este curso y el curso de ecología? Empezamos hablando
desde la parte de molécula, no propiamente de los átomos, sino de las moléculas, que entonces son la conformación de varios átomos. Entonces está el átomo de hidrógeno principalmente, carbono, nitrógeno. En ecología inclusive van a ver los ciclos biológicos que están relacionados con estos elementos. Además del nitrógeno y del oxígeno, el azufre también es importante. Y estos elementos se van a unir y van a conformar entonces la parte de las biomoléculas. Que las biomoléculas, entonces dentro de las biomoléculas está los carbohidratos o hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, y en esta parte entonces llega a formar, además de las biomoléculas, se forman células. La reunión de esas células van formando entonces tejidos, luego órganos, luego sistemas, hasta llegar a organismos. Y esos organismos se van ya en la parte de ecología se habla entonces de las relaciones de esos organismos con los factores abióticos que son en muchos casos entonces el tema de la temperatura, de la lluvia, del suelo, ¿cierto? Que son elementos abióticos, quiere decir que no son elementos pues vivos como tal. Esas biomoléculas entonces son sustancias que tienen alto peso molecular. Sirven entonces para el tema de la energía, la reproducción celular y la síntesis de todos los componentes de los organismos vivos. ¿Cuál es la importancia entonces de las biomoléculas? Uno es el tema de la alimentación, ¿cierto? Muchas de esas biomoléculas van a estar presentes en los alimentos que nosotros consumimos. Que esos alimentos entonces se van a encargar de darnos la energía y además de empezar a formar ese componente estructural, o sea, las células dentro del organismo. O también algunos de esas biomoléculas van a ser, sirven para el tema de la comunicación. ¿Cómo es que es el tema de la comunicación? Supongamos a una célula va a entrar algún organismo, como en este caso lo del COVID-19. Entonces, van a haber algunas proteínas que van a estar mostrando o indicando o señalando dentro de la célula que va a haber el ingreso de ese microorganismo a la célula. Entonces, la célula va a generar unas sustancias para defenderse de ese organismo. Dentro de los carbohidratos, entonces los carbohidratos en la parte de la industria son utilizados para el tema de las bebidas, los alimentos, plásticos, tejidos, películas, entre otros. El tema de los lípidos, para fabricación de jabones, la mantequilla, el aceite de oliva y otros alimentos. Dentro de las proteínas son también utilizadas para hacer papel fotográfico, pinturas, colas, calzado, alimentos, detergentes. Mire que medicinas, muchas cosas. Y a nivel ambiental, recuerden que muchas de esas biomoléculas o los elementos que conforman de esas biomoléculas van a ser parte de los ciclos biológicos, que está el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre. En ecología vamos a ver esos ciclos de forma pues más amplia. Estos entonces serían los grupos funcionales que están presentes en muchas de esas biomoléculas. O sea, muchos de estos grupos funcionales les van a ayudar a esas biomoléculas a unirse. Hay dos diferentes procesos. El tema de la condensación, donde, ¿qué sucede? Que hay pérdida de agua
y como resultado ahí se da la presencia de monómeros. Y el tema de la hidrólisis, donde se digieren los polímeros y se producen monómeros. Acá se los voy a mostrar. Entonces, observen que en la primera parte hay 2 monómeros. Puede ser de las azúcares, por ejemplo, 2 glucosas. Hay pérdida del agua de cada uno de esos monómeros y por lo tanto se da la unión de cada uno de esos monómeros, formándose entonces en algunos casos dímeros o conformando pues en el último caso que ya está compuesto de tres monómeros. En el caso de la hidrólisis, lisis significa rompimiento, o sea que en vez de formarse una molécula más grande, se va antes a partir. En el caso de la condensación, hay formación de moléculas grandes, mientras que en el caso de la hidrólisis es lisis, rompimiento, o sea que se van a formar los monómeros. Si yo tengo, por ejemplo, un glucógeno o un almidón, por medio de una de esas enzimas de las que estuvimos hablando ahorita en el laboratorio, se puede dar rompimiento de esos enlaces y quedan separados en monómeros. Entonces ya no va a haber, por ejemplo, ese almidón va a estar compuesto de puras moléculas de glucosa unidas, sino que van a estar cada glucosa separada. ¿Me entienden ahí? Hola. Hola. Sí, profe. Sí, profe, la entendemos. Esto es importante que lo entiendan porque dentro del parcial hay una pregunta relacionada con eso. ¿Cuándo es hidrólisis y cuándo es condensación? Entonces, condensación, unión de monómeros. Hidrólisis, separación de monómeros. Acá está entonces, de forma resumida, ¿cuáles serían los monómeros, por ejemplo, de las proteínas? La proteína entonces se llamaría polímero y los monómeros imagínense en un Lego, cuando está completo, construido, sería una proteína. Y cuando está cada fichita separada, sería un aminoácidos. Y las funciones entonces de esas proteínas serían, actuarían como enzimas, otras como transporte, otras como estructura, o sea, en la parte de formación de esa célula, otras están implicadas en el movimiento y otras son toxinas. En el caso de los monosacáridos, polisacáridos, y hay almacenamiento y son componentes de la pared celular. Espérenme que esto quedó como loco. El segundo está hablando de los carbohidratos. Entonces, la unidad mínima son los monosacáridos. La unidad que está conformada, o sea, completo el polímero, se llamaría polisacárido. ¿Y para qué sirven? Sirven entonces para el tema de energía. Ustedes recuerden que son los carbohidratos los primeros que dan como esa energía a la célula. También sirven para el tema de almacenamiento. En el caso del glucógeno que está presente en el hígado y en el músculo, y componentes de la pared celular, algunos carbohidratos. Los nucleótidos, que son el monómero en el caso de los ácidos, o sea, del ADN y el ARN, ácidos nucleicos. Y el polímero son cuando ya están conformados esas hebras de ADN o de ARN. Los ácidos grasos o lípidos serían los monómeros y el polímero sería el lípido. Y también pueden ser reservas. Recuerden que cuando esas llanticas que observamos en la barriguita o en otras partes son reserva entonces de
de los lípidos. Son componentes también principales de la membrana. Recuerden que los fosfolípidos, que son esas, ustedes han visto muchos esos diagramas donde aparece como unas bolitas con unas, como con unas colitas. Esos son los fosfolípidos y son el componente, uno de los componentes principales de la membrana de las células. Ahorita los vamos a ver. Bueno, entonces los carbohidratos, recuerden que los carbohidratos están presentes en muchos alimentos, no solamente en el pan, en las pastas, en los granos, en la papa, en la yuca. Ya les hablaba entonces de los carbohidratos, principal fuente de energía, se encuentran como reserva, dentro de eso está el glucógeno y material estructural. Cuando se unen dos monosacáridos, entonces cuando se unen dos monosacáridos se llama disacárido. Cuando es uno solo se llama monosacárido, perdón. Cuando se unen muchos monosacáridos se conoce entonces como polisacárido. Dentro de los monosacáridos está la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa y desoxirribosa presentes en los ácidos, en el ADN y en el ARN. Dentro de los disacáridos se encuentra la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa, la lactosa, glucosa y galactosa, la maltosa, glucosa más glucosa. Esa maltosa inclusive presente, recuerden, en esa cebada germinada. Cuando ustedes toman malta, es cebada que ha sido germinada y esa maltosa cumple función energética. Bueno, y dentro de la parte de los polisacáridos está el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, que aquí se los voy a mostrar. Entonces aquí estas es unas imágenes donde la parte de arriba está mostrando que son la primera fuente de energía. La segunda imagen, donde está presente esa reserva del glucógeno. Entonces se ha encontrado inclusive últimamente que puede estar en los astrocitos, en unas células del cerebro. También está presente en los riñones, en poca cantidad, en el hígado, en el músculo, en el hígado y en el músculo es donde se encuentra como mayor cantidad de esa reserva de glucógeno. Y el almidón presente entonces en las plantas y en las semillas. En la parte de la quitina entonces está presente en la pared celular de algunos insectos. El insecto que ustedes ven ahí es un coleóptero, o sea, un cucarrón, una especie de cucarrón. También esa quitina puede estar presente en los hongos. Y también pueden estar presentes en las quetas, que son como unos pequeños pelitos presentes en algunos gusanos, ¿cierto? También estoy mostrando la parte de la celulosa, que es un polímero y está presente en las células vegetales. Acá entonces están las diferentes formas de cada uno de los monosacáridos, de los disacáridos. Entonces ya cuando hay unión de esos monómeros, ya que ahí ya están pues condensados, sufren una reacción de condensación. Y los polisacáridos, también acá algunas de las imágenes. Bueno, dentro de los lípidos, las funciones principales también son reserva de energía,
pero recuerden que muchos, el metabolismo de los lípidos es más lento que el de los, que el de los carbohidratos, y por eso tienden a hacer una gran reserva, por eso lo de las llanticas, ¿cierto? Entonces, inclusive cuando en la parte de alimentación ustedes les van inclusive a indicar que es mejor consumir como el tema de fuente de energía y que les da más saciedad, consumir proteínas antes que carbohidratos, antes que carbohidratos y lípidos. Bueno, entonces, también son parte de la estructura de las membranas celulares, sirven para el aislamiento térmico. Entonces, recuerden algunos animales que obtienen esa reserva de grasas, como los osos, antes de que empiece la hibernación, consumen bastante lípidos y ya hibernan. Entonces ese tiempo que están dormidos, esa reserva de lípidos les sirve para alimentarse. Facilitación de las reacciones químicas y ayudan al transporte de algunas sustancias, como las lipoproteínas. Dentro, entonces, los lípidos se encuentran los triglicéridos, las ceras, los fosfolípidos y los esteroides. Y los ejemplos, entonces, aceites o grasas, ceras, fosfatidilcerinas y colesterol. No, dentro del examen yo no les voy a preguntar que cuáles, por ejemplo, les pongo una imagen de alguno de los fosfolípidos y que me indiquen cuál es ese fosfolípido, no. Lo mismo que los carbohidratos, no les pongo la imagen de, por ejemplo, de la sacarosa y indíqueme si es un monosacárido, un disacárido, no les pongo las imágenes así, no, para que no se vayan a complicar observando esas imágenes, sino que entiendan cuáles son los monosacáridos, cuáles son los disacáridos y cuáles son los polisacáridos, cuáles son los tipos de lípidos y cuáles son las funciones principales que esos lípidos cumplen. ¿Listo? Hola. Listo, profe. Bueno, entonces, como les decía ahorita, acá están los fosfolípidos. Observen que son esas bolitas que ustedes ven de color rojo y azul y que tienen unas colitas. Entonces, en la parte izquierda de la imagen van a observar más detenidamente la explicación de esos fosfolípidos, que tienen unas cabezas hidrofílicas, o sea, que son cabezas que entran en contacto con agua u otras sustancias, y unas colas hidrofóbicas que están al interior de esa membrana que repelen el agua. Por eso tienen esa doble conformación, esa capa de la membrana celular. Además, entonces, en la membrana celular van a estar presentes los glicolípidos y el colesterol. Bueno, esta es la estructura de una hoja donde está presente la cutícula que le sirve a las plantas para que no haya ingreso del agua, ¿cierto? Para que esa planta no vaya a ser dañada por el agua. Y además de eso, protege a la planta de la desecación. Acá, y es un tipo de lípido. Sirven entonces, como les decía, como fuente de energía, reserva energética, aislante térmico, y algunos de esos fosfolípidos, dentro de esos lípidos también se encuentran las hormonas esteroideas, que dentro de ellas están los andrógenos, los estrógenos y la progesterona. Son un tipo de lípidos. Acá está entonces la conformación que les decía, que esto no se los voy a preguntar para que me digan cuál es un triglicérido, cuál es una cera, no.
simplemente saber cuáles son, que dentro de los lípidos están los triglicéridos, que están las ceras, que está la fosfatilcerina, que está el colesterol, eso solamente. Que están los esteroides y ya. La función de los fosfolípidos, que esta parte la voy a saltar, se la voy a dejar, pero no se las, dentro del examen no les pregunto específicamente qué hacen los fosfolípidos, ni qué hacen los glucolípidos, ni qué hace el colesterol. Para que lo lean porque falta mucho. Proteínas. Dentro de las proteínas, entonces, recuerden que las proteínas están conformadas por las unidades mínimas que son los aminoácidos. Y hay unos aminoácidos que son esenciales, que esos los obtenemos durante la alimentación, y otros aminoácidos que no sintetiza, que las fabrica, el organismo. Entonces se conocen como aminoácidos esenciales, y otros que no son fabricados por el organismo, sino que entonces la persona debe consumir alimentos para poder entonces obtenerlos. Entonces dentro de los esenciales está la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, treonina, triptofano, valina y arginina. Y dentro de los no esenciales están el ácido aspartico, glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, y entre otros. Bueno, acá está mostrando cómo son los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos están conformados por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Y ahorita que vamos a ver lo de la formación del ADN y del ARN, van a aparecer estos codones, que los codones están conformados por diferentes aminoácidos. Entonces, cuando, por ejemplo, ahí les estoy indicando cómo se da la formación de cada uno de esos codones. Cada uno en rojo. Entonces, el primer codón que se llama fenilalanina está conformado por U. ¿Y cómo se elabora? Por la unión del U de la primera letra con la segunda letra y con la tercera letra que ustedes observan ahí. Así van formando cada uno de los codones que forman los aminoácidos, y que luego esos aminoácidos se unen y forman las proteínas. Aquí están entonces los diferentes esquemas de los aminoácidos. ¿Y qué son entonces las proteínas? Las proteínas están constituidas, son cadenas entonces largas constituidas por aminoácidos, y sirven entonces como soporte estructural, como transporte, como catalizadores de reacciones, en el caso de las enzimas. En el caso también sirven para defensa, o sea, que son las que indican la presencia, como les decía ahorita, si va a ingresar un organismo, un microorganismo raro a la célula o alguna sustancia rara, entonces son los que van a defender esa célula de esa presencia de esos microorganismos, en el tema de la regulación y el tema de movimiento también dentro y fuera de la célula. Hay dos tipos, entonces esta parte es importante y también se las pregunto dentro del examen. ¿Cuándo entonces se conocen como péptidos y cuándo se conocen como polipéptidos? Entonces, cuando las cadenas están conformadas por 10 o 100 aminoácidos, se conocen como péptidos. Cuando las cadenas presentan más de 100 aminoácidos, se conocen entonces como polipéptidos. Dentro de los ejemplos de las proteínas está la queratina, la hemoglobina, que es una proteína que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, la insulina,
que está relacionada con el tema de la glucosa también en sangre, el colágeno, que es esa proteína presente en la piel y en los huesos y en muchas otras partes, y la queratina, que está presente en el pelo y las uñas. Aquí entonces están las diferentes funciones de cada una de esas proteínas. Entonces pueden trabajar como enzimas, como proteínas estructurales, como proteínas de almacenamiento, como proteínas reguladoras, proteínas de movimiento, proteínas de transporte, y ahí hay diferentes ejemplos, proteínas de defensa. Y aquí unas imágenes, entonces, de defensa, como les decía ahorita. Al organismo va a entrar un microorganismo, entonces hay unos macrófagos que se comen esos virus o esos otros microorganismos, y ese microorganismo se cubre de unos anticuerpos para indicar la presencia. Esos anticuerpos serían proteínas y indican la presencia de ese microorganismo. Entonces, por eso es que el macrófago lo reconoce y por eso lo consume, se lo consume. Ahí entonces les estoy mostrando la parte del colágeno que está en la estructura superficial de los labios. Otra en la parte estructural, entonces, la queratina, que está presente en las plumas, en el pelo y en los cuernos. Y en el caso de algunas proteínas que sirven para la función del movimiento. Entonces está el caso de la actina y la miosina en los músculos. Y la hemoglobina, que como les decía, es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre, que es una proteína de transporte. Acá está entonces la formación de las proteínas, similar a cuando hay formación por condensación en los carbohidratos, ¿cierto? O en los lípidos. También acá sucede condensación. Entonces hay pérdida de agua y por lo tanto hay unión de esos aminoácidos hasta conformar una proteína grande. Y ese enlace, ya que se da después de haber salido el agua, se llama, ese enlace que une esos dos aminoácidos o los diferentes aminoácidos, se conoce como enlace peptídico. Acá está entonces las diferentes formas de las proteínas que pueden estar entonces como una estructura primaria, cuando entonces se da después de la formación del ARN mensajero, y luego que ese ARN mensajero es leído en los ribosomas, se da la formación de las proteínas. Entonces la cadena sería así lineal, estructura primaria. Luego la estructura secundaria, donde hay unión de puentes de hidrógeno, o sea, de agua, entre las diferentes aminoácidos. La estructura terciaria, aquí está mejor, la estructura terciaria, donde además de esos puentes de hidrógeno, también va a haber unión entre los sulfuros que están presentes en las cisteínas, hasta que hay una formación más compleja, como en el caso de la cuaternaria, que esa sería el caso de la hemoglobina. Ya había explicado entonces las enzimas, cuando los estuve explicando lo de los experimentos. Entonces las enzimas también son proteínas, pero son proteínas que ayudan a que se catalicen las reacciones, o sea, que se den más rápido, o que se dé esa síntesis o degradación de las moléculas, o formación pues de moléculas. Están situadas en el citoplasma. También algunas se extienden a la parte de la membrana celular y otras están inclusive por fuera, llegan a salir por fuera de la membrana celular. Esa parte por fuera de la membrana celular se conoce como matriz extracelular.
Ya ahorita les hablaba en la parte de los experimentos que hay diferentes enzimas, la lipasa, la celulasa, la amilasa, la proteasa y la catalasa. Y que las proteínas tienen, las enzimas tienen unos sitios que se conocen como sitios activos donde se une el sustrato, ese sustrato cambia y ya no se va a conocer como sustrato, sino como productos. Que les mostraba el caso entonces de la sacarosa, que está compuesta por dos monómeros, el de la glucosa y la fructosa, que luego de ingresar al sitio activo, se disuelven esos enlaces de ese polímero de sacarosa y quedan como productos la glucosa y la fructosa. Los ácidos nucleicos, cuya unidad entonces el monómero va a ser conocido como nucleótidos, que son los monómeros, y esos nucleótidos actúan como portadores de energía y mensajeros intracelulares. Están compuestos entonces por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Acá entonces en la imagen a mano derecha pueden entonces ver esa unidad de monómero que está conformada entonces por una base nitrogenada, por un azúcar y por un grupo fosfato. En el caso del ADN va a estar presente, esas bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN, la base nitrogenada va a ser entonces el uracilo, que esa va a ser la diferencia entre el ADN y el ARN, que en el ARN ya no va a haber presencia de timina, sino de uracilo. La timina va a ser cambiada por el uracilo. El azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, en el caso del ADN está presente es la desoxirribosa y en el caso del ARN está presente la ribosa. Y van a tener un grupo fosfato. El ATP, entonces, es un tipo de monómero. Y recuerden que el ATP se va a encargar de dar como la energía o de impulsar las reacciones de síntesis de proteínas. Acá entonces están las bases nitrogenadas de las que les hablaba, que unas van a ser las pirimidinas y otras las purinas. La adenina y la guanina son purinas y las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Y es muy importante esto. Recuerden entonces cuando se está formando cuando está presente la molécula de ADN, siempre ambas hebras se van a estar formando, ¿cierto? Por ejemplo, en una hebra va a estar la adenina y al frente de la adenina va a estar la timina. En una hebra va a estar la guanina y en la otra hebra va a estar la citosina. En el ADN. En el ARN ya les voy a explicar cuando veamos la imagen. Acá están entonces otra vez las imágenes de las diferentes bases nitrogenadas. Y vamos a hablar entonces de los ácidos nucleicos. Entonces, dentro de los ácidos nucleicos va a estar el ADN, que es conocido como el ácido desoxirribonucleico. Acá entonces, en el esquema, en este esquema les voy a explicar lo del ADN. Entonces, la unión en la hebra, en cada hebra de ADN se va a dar por el grupo fosfato. Se va a unir un grupo fosfato de uno de los monómeros con el azúcar del siguiente monómero. Eso entre la misma hebra de ADN. Pero cuando, para que se dé la unión entre las diferentes cadenas, entre las dos cadenas de ADN, se va a dar es por medio de puentes de hidrógeno, que es lo que estoy mostrando en ese círculo amarillo.
Uno entonces es el enlace entre las diferentes monómeros y otro la unión entre cadena y cadena, que se va a dar entre una base nitrogenada de una de las cadenas con la base nitrogenada de la otra cadena por medio de los puentes de hidrógeno. ¿Entienden ahí? Hola. Hola. Sí, profe, súper bien. Listo. Esta pregunta estaría dentro del examen. Bueno, y ese ADN, recuerden que entonces ese ADN va a conformar los cromosomas, que luego esos cromosomas van a estar presentes o se van a disgregar en la parte de la mitosis para que esa célula se multiplique y tenga igual material genético la célula que se produce. Lo mismo en la meiosis, pero recuerden que la meiosis ocurre en células que son, las unas son células somáticas. Las células somáticas están encargadas entonces de producir órganos y otras órganos órganos y sistemas digestivos dentro del organismo, pero las células que se producen en la meiosis son esas relacionadas con la parte sexual. Entonces, los espermatozoides y los óvulos, ¿cierto? Bueno, y el ácido ribonucleico, que es el ARN, que entonces en este caso ya no va a haber presencia de timina, sino de uracilo. Esa va a ser la diferencia entre ARN y ADN, que en el ARN sí va a estar presente es el uracilo. Acá otra vez entonces cómo se da la unión entre esa hebra de ARN, que recuerden que ahí ya no hay una doble hebra, sino solo una, y esa unión entre los monómeros se da también por el enlace fosfodiéster, por el fósforo, por medio del fósforo. Entonces acá están las diferencias entre el ADN y ARN. Esta también sería una de las preguntas. Que en el ADN hay dos cadenas, mientras que en el ARN solo hay una cadena. Que en el caso del ADN está presente como azúcar la desoxirribosa y en el caso del ARN la ribosa. Que en el ADN está presente la adenina, la timina, la citosina y la guanina, mientras que en el ARN solo está presente la adenina, la uracila, el uracilo que se cambia por la timina, la citosina y la guanina. Y las diferentes funciones, ¿cierto? Que en el ADN la secuencia de bases presentes en la mayoría de sus genes determina la secuencia de aminoácidos en una proteína. Mientras que en el ARN vamos a encontrar diferentes tipos de ARN, que eso lo vamos a ver en un momentico. Que hay ARN mensajero, hay ARN ribosómico, ARN de transferencia. Esta es otra de las preguntas, el dogma central de la biología. ¿Y de qué trata ese dogma central de la biología? Que ese ADN se va a replicar, o sea que de ahí va a salir otra molécula de ADN igualita. Luego ese ADN va a pasar a ARN y ese ARN luego pasa a proteínas y que esas proteínas están conformadas por muchos monómeros que son los aminoácidos. Siempre se da esa secuencia. ¿Cuándo no se da esa secuencia? O sea, que cuando les hablen del dogma central de la biología molecular es eso, que siempre el ADN se replica, ese ADN se transcribe y pasa a ARN, luego ese ARN se traduce y luego se da la formación de las proteínas.
¿Cuándo se dan esas excepciones? En el caso de algunos virus, que recuerden que los virus en vez de ADN tienen esa ARN, y ellos lo que hacen es que ese ARN lo ingresan en el ADN de la célula de cualquier organismo, ¿cierto? De los humanos o de un hongo o de otra bacteria, y que ahí ese ARN se va a duplicar, y luego, después de que se duplique, ese virus se va a empezar a dividir y se va a empezar a multiplicar. O sea, que él va a utilizar la estructura de la célula de ese organismo para multiplicar ese ARN que él tiene. En el caso de las ribosimas, que son enzimas que están compuestas por ARN, en vez de proteínas y aminoácidos. Y en el caso de los priones, que son solo aminoácidos o proteínas sin ácido nucleico. Los priones también son como similares a los virus, y lo que hacen es que en vez de tener el ADN, tienen aminoácidos y proteínas. Entonces acá está el dogma de la biología molecular, así resumido. Como les decía, está la molécula del ADN, o sea, con su doble cadena. Luego eso se replica, y después de que se replica, se da el proceso de transcripción, que es ese paso de ADN a ARN. Y luego ese ARN es mensajero, es leído en los ribosomas, se traduce y se forman las proteínas. Acá se los voy a mostrar. Entonces, como muestra este esquema, la parte amarilla es el ARN de transferencia, que a él se van a unir, ¿se acuerdan que ahorita les hablé de los codones? Se van a unir esos codones. Y ese ARN de transferencia se va a unir al RNA mensajero, que ese RNA mensajero es del que sale, del que es leído en ese ADN. El ADN pasa a ARN mensajero, sale de la célula, se une a los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático, en la parte del citoplasma de la célula, y cada uno de esos codones que presenta el RNA mensajero se va a unir a los codones que presenta el RNA de transferencia. Eso se lee y se van formando las proteínas, o se van formando los aminoácidos que ven en esa parte rosada, y esos aminoácidos se van uniendo hasta conformar las proteínas. ¿Me entienden esa parte? Profe, yo la verdad, pues estoy entendiendo muy poco, pues, porque la verdad el tema siempre es largo y pienso pues, que va, pues, sí, la verdad, pues yo creo que con las diapositivas ya uno lee y apoya, pero la verdad, pues, no es que la esté captando así de una, me tocaría volver a ver el video y con las diapositivas ir investigando, pues, no sé, creo pues que personalmente pienso eso. Sí. No sé, profe, pues, pero no, dale, profe. Tenía pues como para decirle eso, porque la verdad veo que va pues como muy rápido. Voy muy rápido, pero es porque el tema es muy largo. Igual en las diapositivas está todo, pues está más explicado esto que les estoy explicando. Acá, miren, esta parte de la replicación, acá se las muestro entonces como más separadita, pues para que entiendan hasta llegar a ese otro esquema que les estaba mostrando. De la primera parte, la de la replicación, y eso siempre se da dentro de la célula. Esa hebra de ADN se separa, y entonces cuando se separa, se da la formación de otra hebra
al frente de esa. Como resultado se da la formación entonces de 2 moléculas de ADN. Entonces eso es lo que se conoce como replicación, o sea que el ADN se duplica y eso siempre ocurre dentro del núcleo de la célula. Ahí se queda más claro esa parte de la replicación. Sí, Hola. profe, sí, claro. Entonces, que de una molécula de ADN salen 2 moléculas de ADN. Y van a quedar iguales es porque siempre se van a emparentar o se van a parear las mismas bases nitrogenadas, similar a como estaba en la hebra inicial. Entonces, por eso queda la hebra igual, las 2 hebras iguales. El caso de la transcripción, entonces, es que a partir de ese ADN se da la formación del ARN. Recuerden que entonces se va a tomar una de las hebras de esa molécula de ADN y va a ser cambiada. Ya no va a tener la timina, sino que va a tener el uracilo. Observen el esquema que está a mano derecha, donde muestran primero las 2 hebras de ADN, luego que se separan, y luego ese ADN es leído y transformado en ARN, que es la última hebrita que ven al final. Entonces miren que ya no va a ser igual a una de las hebras del ADN, sino que la diferencia es que va a tener la presencia del uracilo. Y eso es lo que se conoce como transcripción. Hola. Hola. Chicos. Sí, profe, le estamos escuchando. Entonces, ¿sí entendieron esa parte? Un poco, sí. Está complejo, la verdad. Profe, pues Sí, también estoy mucha con lo que está información, diciendo mucha ahorita el información. compañero. Ujú, es demasiado. Es demasiado, bueno. Yo Sí, también demasiada información, términos que en la vida había escuchado. Pero ahí vamos. Bueno, igual. Yo les voy a dar ahorita o mañana les estoy enviando al correo unos videos de donde explican esta transcripción o traducción, transcripción y replicación para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Sí, profe, yo creería que sería pues como mejor porque pues la verdad son temas que uno vio por allá en 11º y hace pues como 10 años que uno no escucha esos términos, entonces se le hace bastante complejo a uno asociarlos ahora pues, pero sí, de pronto con videos, tutoriales, la verdad yo me baso y me guío mucho con esa forma pues de aprendizaje y así capto pues como más la información. Y con las diapositivas también se va guiando, va buscando términos desconocidos en la internet, entonces pues creería pues que es como mejor, no sé qué piensan mis compañeros, es lo que pienso yo. Igual de todas maneras, o sea, por eso les digo, es bueno que para los próximos temas ustedes observen las diapositivas como con tiempo y ya lleguen como con dudas más concretas. También, como les dije, ustedes pueden estudiar y luego de que estudien, entonces vuelvan y miren en las diapositivas, me pueden escribir al correo o por el WhatsApp, ¿cierto? O a mi número y entonces me preguntan las dudas concretas que tengan. Pero yo creo que también, pues mirando en la guía y todo eso, ahí en la bibliografía había como un libro de biología, ahí se explica como todo muy clarito, pues si quieren pues yo lo estaba mirando y incluso hay como casos y todo, es muy interesante. Eso, el de la vida Biología en la Tierra, sí, la vida en la Tierra. en la Tierra, ajá. Sí, bueno, y esa es una parte importante que se me olvidó decirles. Yo les voy a mandar un acceso al Drive, ¿cierto? Donde yo tengo, en esta parte del Drive de biología, yo tengo libros de biología, tengo también lo de las presentaciones
y artículos y videos para que ustedes entonces bajen más información. Sí, pero porque también sería muy bueno de pronto tener todos en el grupo de WhatsApp, pues yo creo que es más acción para que sirve la información para todos. Sí. Sí, lo de los libros no los monto a la plataforma porque pues ellos siempre me indican que eso se carga, pues se pone muy pesado eso ahí, entonces, y que algunos pues no están autorizados para montarlos. Por eso algunos videos inclusive no los pongo directamente, sino que coloco lo de las direcciones para que a la página del Colegio Mayor no le ponga problemas, ¿cierto? Por el tema de autoría. Pero igual en mi Drive sí están subidos algunos videos y yo les mando también los enlaces de los videos pues donde están explicados algunas de estas cosas que las explican mejor y para que ustedes comprendan más. Y lo otro es que también en la biblioteca ustedes también pueden pedir pueden descargar algunos libros por esas bases de datos. Bien pueden acceder a eso. Bueno, y vamos entonces en que ese ARN, todo esto, la replicación y la transcripción se da en el núcleo. O sea, yo estos pasos no se los voy a preguntar dentro del examen. Es importante que ustedes los entiendan por ¿cómo es que se llama? Por cultura general. Pero sí entender que, por ejemplo, la replicación, ¿en qué consiste? Que es simplemente que el ADN se multiplica, que la transcripción pasa ese ADN a ARN y que sucede en el núcleo. Y en el caso de la traducción, que ya esa hebrita de ARN mensajero ya no va a estar dentro del núcleo, sino que va a salir del núcleo por unos poros. La membrana del núcleo se llama carioteca y esa carioteca tiene unos poros. Por ahí sale ese ARN mensajero y se une a los ribosomas que están en el citoplasma o que están pegados al retículo endoplasmático. Eso lo vamos a ver en la parte de la célula. Y que en ese caso, esa hebra de ARN mensajero tiene unos codones, como los ven en la imagen, que es, por ejemplo, que ahí lo está mostrando, dice codón, y entonces es guanina, adenina, guanina. Y a esa guanina, adenina, guanina se va a pegar otros codones que están adheridos al ARN de transferencia. Y a ese ARN de transferencia se van a pegar unos aminoácidos. Cada uno de esos anticodones dan como una secuencia de aminoácidos. Y luego, después de haber leído eso, ya se da la unión de cada uno de esos aminoácidos hasta formarse la proteína. Y ya esta parte de la traducción no va a ser en el núcleo, sino en el citoplasma. Entonces miren que el resumen de cada uno de esos está debajo de cada una de las imágenes. Eso es como la parte principal de qué es la traducción, la transcripción y la replicación. ¿Listo? Que eso es lo principal que tienen que entender de ahí. Acá entonces está el esquema, entonces ya con más explicado. Y lo importante entonces es que recuerden que el ADN es el que tiene esa presencia de los genes, esa información de los genes, ¿cierto? Y que esos genes van a ser entonces leídos en ese ARN mensajero y luego se da la formación de la proteína, que es la que trae la información de qué es lo que se quiere hasta que eso se expresa
como observan ahí, entonces dice secuencia de ADN, luego formación de proteína que ayuda a la formación de pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Los pigmentos, los que le dan el color a esa flor. Y ahí está diciendo esa proteína que se van a formar unos pigmentos de un color violeta. Y ya luego en la flor se va a expresar esa información que hay en el gen, que está indicando que esa flor entonces debe ser de ese color púrpura. O en el caso de nosotros, entonces, dentro de esa molécula de ADN va a estar esa información que dice cómo van a ser los ojos de ese niño, de qué color, el cabello de qué color, si va a ser crespo, si va a ser liso, si la coloración de la piel va a ser morena o va a ser blanco. Muchas de esas información que tienen las proteínas están incluidas en esa secuencia de ADN. Listo, ¿me entienden esa parte? Sí, profe, esa parte es muy clara. Profe, sí. Este esquema o esta tabla resume todo lo que les hablé durante lo de la presentación. Y profe, una pregunta. Hola. Qué pena. ¿Sería posible que usted nos pudiera compartir esa presentación para uno ir estudiándola, para verla y estudiarla también? Sí, la presentación ya está montada en la plataforma, en la unidad. ¿Esta misma? Sí. ¿Y en qué parte? Bueno, hay unas cositas que sí varié, pero yo lo vuelvo y la monto entonces ya con estas variaciones. Ok, y están unos videos el video del semestre anterior, pero entonces yo lo que hago es que después de que yo bajo este video y lo puedo volver a montar entonces en la plataforma. Dale, profe, mil gracias. Y como les dije en el Drive, ya les voy a mandar también un correo para que ustedes tengan acceso al Drive. Bueno, hasta aquí entonces es lo de la presentación. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe, pues igual si nos envía esa grabación, yo no la volvería a ver. Sí, igual eso se demora como media horita mientras la bajo y queda montada en el Drive. Y como les digo, ya mañana, porque ya están pues muy tardecito, entonces ya mañana les bajo, se las monto directamente en la plataforma. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, ahí posiblemente puede haber un cambio, voy a mirar a ver si me da tiempo, es que estoy buscando cambiar uno de los trabajos que ustedes tienen ahí, que es un trabajo que les decía, lo de los organismos transgénicos o biotecnología o ingeniería genética, donde ustedes discuten ese tema por algo diferente. Lo estoy tratando o estoy buscando información para que ustedes entiendan, unos libros y unos artículos para que ustedes entiendan lo del tema de la biotecnología ambiental. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque he observado en el curso de ecología, hay una parte que es la última unidad, que es de ecosistemas acuáticos, donde ustedes tienen que buscar un problema en uno de los ecosistemas acuáticos y buscar una solución para ese ecosistema acuático. Buscar una solución de recuperación, ¿cierto? Generalmente esa recuperación de esos ecosistemas, para esa recuperación de los ecosistemas utilizan métodos que trabaja la biotecnología ambiental, como es el caso de la bioremediación, que es utilizar bacterias o plantas para que limpien algunas sustancias tóxicas en esos ecosistemas.
el caso, por ejemplo, del petróleo o el caso de otras sustancias que tengan presencia de nitrógeno y azufre, entonces las bacterias se consumen ese nitrógeno o ese azufre o hacen la transformación de ese petróleo hasta sustancias que luego pueden ser tranquilamente consumidas por nosotros, los humanos. Entonces estoy buscando eso. Si veo que no, entonces igual les indico que siguen trabajando ese tema pues de biotecnología con un artículo que les monto ahí y con información que ustedes buscarían de la web de si son buenos o malos los alimentos transgénicos o el tema de la ingeniería genética. De acuerdo, profe. Listo. Es como buscando que de pronto ustedes queden como más preparados para que en la parte de ecología no estén como tan a la deriva y como sin entender mucho sobre ese tema. Bueno, chicos, feliz noche. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Bueno, y me cuentan si desean entonces montarlo del grupo del WhatsApp. Ah, sí, ¿quién lo puede armar? De una vez quedar eso claro. ¿Quién lo puede crear? Si quieren dejar los números y yo lo creo. Entonces, acá les estoy 288 40 67. Este es mi celular. Venga, yo tengo una duda, muchachos. Pues tantos grupos que se han creado, es que algún grupo, todos los grupos que hay somos diferentes personas, no somos los mismos. No. Hay No, es que gente de otros algunos, semestres. Hay sí, gente de otros sí, algunas semestres. personas le dan otros profesores, no tenemos los mismos. Entiendo. Gracias. Bueno, feliz noche. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.